Arratsaldeon, buenas tardes. Ongi etorri, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del Foro Gogoa. Como siempre, haremos una breve presentación en euskera y luego Trini la hará en castellano y moderará el coloquio. Gaur, Pepa Torres, Jesusen bihotzeko erlijiosoa, filologoa, teologoa eta gizarte hezizailea ditugu gure artean. Irakaskuntza eta ikerketa teologikoa eta bazterkeriaren munduan konprometituta dauden persona eta kolektiboei laguntzea uztartzen ditu, batez ere emakumeei eta migratzaileei. Kongregazio arteko komunitate batean bizi da Madrilgo Lavapiés auzoan eta Elizako emakumeen erreboltako kide aktiboa da. Gaur arratsaldean, kristau bizitzako zalantza eta erronkez hitz egingo digu. Harentzat, kristautasunak gaur egun bere izateko arrazoia eta fideltasuna ditu jokoan, zaintzaren eraikuntzan eta bizitza urratuenaren iraunkortasunean. Beraz, presazkoa da zubiak eraikiko dituen praxi askatzaile bat, hormak eto moztutako bidezidorrak dituena. Erakusketan zehar, zubi altxagarrien premia eskatzen duten 7 bide moztu planteatuko dizkigu. Eskerrik asko, Pepa, zure prestutasunagatik eta gure gonbidapena onartzeagatik. Lagun artean zaude, hau zure etxea da. Arratsaldeon, como os comentaba Chemi, bienvenidas, bienvenidos a la conferencia del Foro Gogoa sobre cuestionamientos y retos para la vida cristiana hoy. Y lo hacemos con Pepa Torres. Bienvenida, Pepa. Pepa Torres está conectada desde Lavapiés, en Madrid. Lavapiés no es un lugar cualquiera, no lo es para Pepa Torres. En Lavapiés vive en una comunidad donde combina la docencia y la investigación teológica con el acompañamiento a personas y colectivos comprometidas con el mundo de la exclusión, especialmente con mujeres y migrantes. Y lo hace desde la red Interlavapiés. Es una red de apoyo mutuo contra las fronteras y la precariedad. Lavapiés es también para Pepa un lugar teológico, teología de la periferia, desde donde teje historias colectivas de resistencia, de solidaridad, historias de esperanza frente a la violencia de la política de fronteras y del neoliberalismo, frente a la impotencia y frente al no hay nada que hacer, como muchas veces comentamos y pensamos. Esta tarde Pepa nos va a hablar de los cuestionamientos y retos de la vida cristiana. Para ella, el cristianismo se juega hoy su razón de ser y su fidelidad en la construcción del cuidado y la sostenibilidad de la vida más vulnerada. Es urgente, muy urgente, por tanto, una praxis liberadora que levante puentes donde hay muros o sendas cortadas. A lo largo de su exposición, Pepa nos va a plantear 7 caminos cortados que exigen con urgencia puentes levadizos. Pepa Torres, como os comentaba, os paso a dar algún dato más de su trayectoria. Ella es religiosa de la Congregación de las Apostólicas del Corazón de Jesús. Es filóloga, teóloga y educadora social. Trabaja como profesora en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid, que pertenece a la Universidad Pontificia de Salamanca, y es colaboradora habitual de revistas como Al Andar, Fe Adulta y Revista Éxodo. Es autora también de libros como Teología en las fronteras, de amor político y cuidados en tiempos de incertidumbre, Decir haciendo, Crónicas de periferias,
y cartas a Francisco. Ha recibido varios premios, como el Premio al Andar por la defensa de los derechos de las personas migrantes o el Premio del Consejo Municipal de la ciudad de Albacete por la creación de la Coordinadora Prisión y Sociedad en defensa de los derechos de las mujeres presas. Es coordinadora de la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina y promotora de la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia, que en su último manifiesto, con motivo del 8M, decía: si las mujeres callamos, gritarán las piedras. Adelante, Pepa, un placer tenerte aquí y tuya es la palabra ahora. Luego tendremos un debate. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación tan cálida y por esta oportunidad también de poder participar con vosotros, con vosotras en este foro, ¿no? En tiempos de incertidumbre, de distancia social y de exceso de sufrimiento, como es el que estamos viviendo, necesitamos recrear nuevas formas de encuentro y esta es una de ellas, ¿no? Nuevas formas de encuentro y de solidaridad. Y necesitamos también compartir juntas y juntos esa mirada interior y comunitaria que se nos hace imprescindible. Por mirada interior entiendo una mirada que es contemplativa y crítica ante el desorden de un sistema, como señala la compañera Yayo Herrero, un sistema en guerra contra la vida, que es lo que estamos viviendo, ¿no? También Mateo, creo que va a ir proyectando como un guión con diapositivas de lo que voy a ir diciendo, porque como soy también profesora, me parece importante eso de la pedagogía, ¿vale? Entonces seguramente vais a ir viendo ahí las imágenes del esquema, ¿vale? Como decía, en este contexto de guerra contra la vida, pero no porque la pandemia sea una guerra a la que hay que combatir, como se nos dicen desde los discursos hegemónicos, sino porque es el capitalismo, como sabemos, el que está en guerra contra las bases mismas de la materialidad de la vida, ¿no? Una guerra que genera un abismo de desigualdad, de pobreza y que nos conduce al expolio del planeta, al expolio de la biodiversidad y al colapso climático, ¿no? Hechos todos ellos tremendamente relacionados con las causas de esta pandemia y de otras que posiblemente vendrán, a no ser que modifiquemos nuestros estilos de vida, nuestros estilos de consumo y de producción. Pero esta guerra contra la vida no es una abstracción, como lo demuestra también el auge de la ultraderecha. Fijaos también cómo está Madrid, cómo tenemos a Madrid de agitado, cómo estamos de agitados en este momento, ¿no? Ese auge de la ultraderecha con las nuevas formas de cristofascismo. Esta expresión ya antigua, acuñada por Dorothy Sol, para referirse a esa desviación fundamentalista del cristianismo al servicio de los intereses del supremacismo blanco y patriarcal que se extiende a través de la propagación del miedo y de los bulos, ¿no? Y como sabemos también muy bien, desde Donald Trump, ¿verdad?, a Bolsonaro, son buenos representantes de esta corriente. Sabemos que lo que llevó a Bolsonaro al poder fueron las 3 Bs, la B de bala, el ejército, la B de buey, ganadería, terratenientes, y la B de Biblia, este cristofascismo evangélico en este caso, ¿no? En el caso español, Vox es sin duda su mayor exponente, con su proclama, entre otras, que la caridad ha de empezar siempre por los de casa y legitimando desde ahí unas políticas misóginas, xenófobas y racistas de espaldas a los derechos humanos, como estamos viendo, como si unas vidas valieran más que otras. En definitiva, vivimos tiempos oscuros que la historia juzgará a posteriori, tiempos de fatiga de la compasión y de sociedades desvinculadas, como ha denunciado el último informe FOESA, tiempos de polarización política y social,
en los que la cultura del diálogo y del encuentro se convierte en una urgencia inaplazable, porque también, como bien sabemos, la crisis del COVID no ha hecho sino destapar situaciones de pobreza, de desigualdad sistémica y de expolio ecológico que habíamos naturalizado. Por tanto, como afirma Naomi Klein, la normalidad no es un lugar al que debamos volver, sino es más bien un lugar que tenemos que construir juntas y juntos, un lugar por el que tenemos que luchar colectivamente, y en ello las cristianas, los cristianos, nos jugamos el encuentro con el Dios de la vida. Pero también, como creyentes, no podemos olvidar que el trigo y la cizaña crecen juntos y que junto con el dolor y la impotencia de la que estamos siendo contemporáneas, estamos siendo también testigos privilegiados de inmensas generosidades y dinamismos creativos que se están generando en cientos de grupos de cuidados y de tramas comunitarias empeñadas en poner en el centro el cuidado, el sostén mutuo, la vida y la alegría, ¿no? Y esto es así porque el amor y la bondad también existen. Pese a que el mayor éxito de los sistemas de dominación es cuando sus valores se inoculan en nuestras propias conciencias y sensibilidades y terminan convenciéndonos que no hay nada que hacer, que no nos queda otra opción más que la impotencia o la globalización de la indiferencia. Pero somos muchos y muchas quienes reconocemos que el amor y la bondad existen y que el amor es también social y político. Y por eso también hay que decir que el amor coexiste con el mal, con la injusticia, con la violencia, pero no para legitimarlas, ni siquiera para limitarse a atender las consecuencias de la cultura del descarte, sino para desmantelar esa cultura del descarte, para desmantelarla en su más profunda inhumanidad, denunciándola a fuerza de desobediencia y transgresión de sus consignas y mandamientos. Porque el adverbio preferido del amor no es el sí resignado, sino el no desobediente y creativo al que se le hace intolerable la injusticia, como leemos en Corintios 13. Es la amistad cívica, el amor social o el amor político, como nos señala el Papa Francisco, el que nos surge como un aguijón a permanente desinstalación y utopía. Y nos surge como personas, como comunidades en salida hacia periferias sociales y existenciales. Pero para ello necesitamos, como dice Antonieta Potente, esta teóloga italiana, necesitamos orientarnos en compañía. La palabra orientación viene de oriente en el sentido más genuino de su etimología. Oriente es el lugar donde sale el sol, donde emerge cada mañana. Por lo tanto, situarnos en esa apertura a oriente es la capacidad de discernir realidades y lugares que señalan la energía de la vida, el calor que la sostiene y la hace posible, ¿no? Y esa energía que nos pide también complicidad y empuje comunitario a la vez que apuesta por los procesos. Por eso es muy importante elegir y hacer camino con quienes portan sueños de utopías comunitarias y abundancias de vida en plenitud, y embarrarnos los pies en ello. Y es ahí donde el cristianismo tiene un importante desafío y se juega su vocación de contemporaneidad y de fidelidad al Evangelio. Como señala Joaquín García Roca, las grandes batallas de los cristianos y cristianas hoy no son la secularización social, ni la laicización cultural, ni la moralización sexual. Ni siquiera, creo yo,
la asunción de un discurso público sobre Dios, sino que la gran batalla es la recreación y la ampliación de un nosotros, de un nosotras humano y ecológico, que pasa por la construcción del cuidado y la sostenibilidad de la vida más vulnerada. Y para ello es necesario una pluralidad de miradas y de sinergias, en las que el cristianismo ha de enfatizar siempre lo que acontece en los márgenes y en las periferias, desde la urgencia de una praxis liberadora que levante puentes donde hay muros o sendas cortadas. Pero ¿cuáles serían entonces algunos de esos caminos cortados que exigen la urgencia de puentes levadizos? El primero sería de la brecha del mundo como enemigo de Dios, al puente de la acogida y el anuncio del Dios del mundo. Las comunidades cristianas somos todavía herederas de una teología y una espiritualidad muy dualista y excluyente, que separa lo material de lo espiritual, lo profano de lo sagrado. Confesamos la encarnación en el credo, pero fácilmente nos escandalizamos de ella al detectar sus huellas en la mundanidad y en el despojo de la historia. Sin embargo, el Dios de Jesús es un Dios humanado. Por el misterio de la encarnación, como afirma Javier Meloni, hay Cristo más allá de Cristo, al igual que hay iglesia más allá de la iglesia. Este texto tan sugerente, ¿no?, que dice Meloni. La iglesia es más grande que ella misma, pero no lo sabe. Pone límites a sus posibilidades. Siempre lo ha hecho y continúa haciéndolo. Pero las semillas del Evangelio no saben de estas demarcaciones y por ello hay iglesia más allá de la iglesia, como hay Evangelio más allá del texto. Hay Cristo naciendo en todo corazón, desalojado de sí mismo. El Cristo naciente está albergado en cada interior humano. Hay semillas de divinidad esparcidas por doquier. Por eso nos urge descubrir, acoger y anunciar al Cristo naciente en la hondura de lo humano, enamorado de la vida y apasionado por la humanidad en todas sus búsquedas de plenitud y justicia. El Cristo que anhela una profunda transformación del sistema y apuesta toda su vida en ello. El déficit de mundo caracteriza todavía a muchas de nuestras comunidades cristianas que siguen desvinculando a Dios de las experiencias hondas de placer y felicidad, de las relaciones, de la política, de la vida ciudadana, del diálogo con la ciencia, del trabajo. Y esto es un auténtico atentado contra la encarnación. Acoger, creer y dar razón del Dios de la encarnación pasa por reconocer su presencia dinámica, a la vez que despojada en toda realidad. Por eso una urgencia y un pendiente que seguimos teniendo los cristianos, las cristianas, es recrear la evangelización como humanización. Evangelizar es humanizar la vida, las relaciones, la cultura, señalando el misterio que habita su hondura y lo hace posible. Pero insisto, somos todavía herederos de una teología que nos ayuda muy poco en este sentido, pues subraya sobre todo lo extraordinario de la historia de la salvación. Por eso, como cristianos y cristianas, necesitamos reconciliarnos con lo pequeño, con lo débil, para descubrir en ello su marca evangélica y acoger y anunciar la presencia salvadora de Dios en la fragilidad humana y en lo seminal de la historia. Requiere, por tanto, también recuperar la humildad, pero en el sentido más evangélico de la palabra. Humildad viene de humus, de suelo, de tierra. Ser humildes es vivir pegaditos a tierra, pegaditos al suelo, pero desde la hondura que da el horizonte, lo cual pasa por ser comunidades con oído atento a los signos de los tiempos,
más preocupados por la misericordia y la reconciliación y la justicia que por el purismo de quienes se empeñan en arrancar con premura el trigo y la cizaña. En definitiva, un cristianismo que antepone el discernimiento espiritual y la prioridad de la vida sobre el principio y la abstracción del deber ser. Pero el segundo puente que hay que construir es el que nos lleva desde la brecha de la autorreferencialidad y el individualismo posesivo a la interdependencia y la comunidad como el entramado que sostiene la vida. El individualismo posesivo, enormemente neoliberal, ya sabemos, pero calado también en nuestras conciencias, parte de la falacia que el individuo no accede a su libertad más que en la medida en que se comprende a sí mismo como propietario de su persona y sus capacidades más que como un todo moral o como una parte de un todo social. Este individualismo posesivo es fruto a la vez que reproduce una antropología depredadora, funcional y pragmática en la que el interés privado o el de unas élites está siempre por encima del bien común. Y está también enormemente vinculado a la meritocracia, esa creencia de que cada uno tiene lo que se merece. Una creencia perversa, porque esta creencia cuestiona radicalmente el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos y, por tanto, niega el derecho a tener derechos de personas, colectivos y pueblos. Y de este modo se termina por otorgar legitimidad ética a la desigualdad, que acaba siendo concebida como un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo. Este individualismo posesivo tiene también como consecuencia la primacía de una ética emocional e inmediatista, una ética que es incapaz de moverse en la lógica de los procesos a largo plazo, que por otro lado son la única manera de conseguir realmente cambios personales, sociales y cambios estructurales. Por eso una de las encrucijadas que se nos plantea con urgencia a los cristianos y cristianas este momento histórico y a toda la ciudadanía en general es que o buscamos soluciones cooperativas a problemas que son colectivos o se terminará aceptando que la única manera de vivir es la competitividad individualista y la exclusión. Y con ello también la muerte de los más pobres. O dicho en palabras de Francisco, el sálvese quien pueda se traducirá en el todos contra todos y esto será mucho peor que una pandemia, como leemos en Fratelli Tutti. Por eso, como cristianos y cristianas, estamos urgidos a aproximarnos y conectarnos con todos aquellos y aquellas que anhelan y luchan por una humanidad alternativa, acogiendo y transmitiendo la mística de vivir juntos, de mezclarnos, compartir gratis lo que gratis hemos recibido, como leemos en el Evangelio de Mateo. Es decir, una apuesta clara por dejarnos interpelar por los y las descartables, una apuesta discernida y cuidada por modos cordiales de inserción en los ambientes más empobrecidos, desde la cercanía, desde la buena vecindad, desde el compañerismo, de la amistad con los últimos, con las últimas, dejándonos también acompañar y echar una mano por ellos y por ellas. Es decir, salir de la lógica de la suficiencia y entrar en la lógica de la reciprocidad, de aprender y buscar con otros y otras, preguntándonos juntos las grandes cuestiones de la humanidad, ¿no? Y todo ello desde la vida cotidiana, sin pretender imponer respuestas. Podríamos decir que al igual que Pablo y Dámaris se encontraron en el Areópago en Atenas, como leemos en Hechos 17:33, hoy también se hace más urgente que nunca, o tan urgente como siempre, aunque la presencia siempre es todavía insuficiente, que como cristianos y cristianas salgamos a los nuevos areópagos, allí donde se plantean las grandes causas humanizadoras, los derechos humanos, la sostenibilidad de la vida,
los desafíos de la cultura y de la ciencia, los movimientos de liberación de las mujeres y de diversidad sexual, las iniciativas por una ética global, la espiritualidad más allá de las religiones, la búsqueda de alternativas económicas más allá del mercado, para encontrarnos allí con hombres y mujeres que buscan a Dios sin conocerle, o quizá dándole otros nombres, utopía, dignidad humana, etc. Porque la revelación de Dios en la historia no sabe de etiquetas religiosas y quizás, como le sucedió a Jacob, Dios esté en este lugar y somos nosotros quienes no lo sabíamos, como leemos en el libro de Génesis. Pero el tercer puente que hay que hacer, ¿no? Que hay que construir, que hay que crear, que hay que tender, es el que va de la brecha de la complicidad con el status quo y la injusticia al puente de la recuperación de la memoria peligrosa de Jesús y la práctica del amor político. Otro camino cortado es la domesticación del Evangelio y su adaptación al status quo. Nos urge puentear esta brecha con la vuelta a Jesús, como nos propone insistentemente Pagola, y la recuperación de su memoria peligrosa en la historia. Sánchez Bernal, Juanjo Sánchez Bernal, un teólogo laico que ha muerto recientemente, solía decir que el origen del cristianismo es inquietantemente atípico. Aquel a quien seguimos y cuyo fuego experimentamos vivo en la hondura del corazón y de la historia es un periférico, que nace y muere fuera de la ciudad, que huye con su familia para salvar la vida de un genocidio, que es condenado en un proceso judicial injusto, acusado de blasfemo y antisistema y muriendo como tal crucificado. Su memorial, por tanto, no es un rito evasivo ni individualista, ni siquiera una devoción particular. Como afirma Schillebeck, lo que libera al mundo, lo que ha salvado al mundo, no es una liturgia celebrada en un templo, sino la ejecución de un hombre que se hizo inaguantable a los poderosos de este mundo por su amor a los pequeños y a los y las empobrecidas. En ese sentido, el memorial de Jesús nunca es una liturgia, sino una porción de la existencia y de la historia humana, y desde ahí nos convoca a subvertir la historia a favor de los y las descartables. Por eso el imaginario del reino como un banquete donde las excluidas serán las primeras, de las primeras serán últimas, o la proclamación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, o su relación con las mujeres transgrediendo el orden patriarcal, son una instancia crítica a la hora de leer creyentemente la realidad, ubicarnos en los contextos y comprometernos en su transformación, ¿no? Este puente levadizo requiere la conversión profunda hacia una mayor identificación con las causas de quienes habitan las periferias. Es decir, de bueno, me he quedado sin voz. Un momentito, perdón. Bueno, ya estoy un poco mejor. Si no, sé qué me ha pasado. ¿Sí? Te dejamos el tiempo que necesites para... Yo creo que ya. ¿Sí? Venga, pues adelante, Pepa. Gracias. Creo que ha sido que he estado en una concentración, luego os lo cuento si queréis. Sí, luego eso nos lo Ya ha tienes debido que ser contar. eso. Bueno, pues eso que estaba diciendo, ¿no? Esa identificación también con las causas a favor de la liberación de los oprimidos, de los empobrecidos, ¿no? Y que ha de empezar por el lenguaje de los gestos y de los hechos, pero pasa también por posiciones concretas de pérdida de privilegios y de denuncia de la idolatría del capitalismo,
de su violencia estructural, de sus templos, de sus valores y de sus dogmas, ¿no? Y una de las brechas más hondas, quizá, que refuerzan el corte de caminos entre nuestros contemporáneos, nuestras contemporáneas y la fe, es, como afirma Betz, haber separado la autoridad de Dios de la autoridad de quienes sufren, lo cual ha hecho del cristianismo que se haya ido transformando de una espiritualidad inicialmente sensible, sobre todo, hacia el reconocimiento de la dignidad de la persona y la intolerabilidad del sufrimiento, a una religión obsesionada por el pecado, ¿no? Y de este modo la moral, y especialmente la moral sexual, ha pasado a ocupar un lugar central, y esto ha supuesto un desenfoque de visión inmenso, ¿no? Y ha destruido enormemente las posibilidades proféticas del cristianismo, ¿no? Por eso, insisto, es urgente que como comunidades cristianas sigamos reorientando nuestra actitud también ante los profetas y profetisas externos e internos que nos señalan un cambio de ruta y de lenguaje, ¿no? Y recuperar con ellos la libertad de conciencia y la osadía del amor. El amor evangélico que va siempre más allá de lo políticamente correcto y que nos lleva a releer Corintios 13 desde esta clave subversiva, podríamos decir. No desde la acentuación, por ejemplo, de que el amor todo lo aguanta, sino subrayando que al amor se le hace intolerable la injusticia, ¿no? Y en ese sentido decimos que es político, porque se traduce en pasión y compromiso por el bien y la dignidad de todas, empezando por las más vulneradas, y de ahí esta urgencia que tenemos los cristianos y cristianas de dar el salto de lo individual al coraje colectivo, ¿no? A este amor que nos enreda, que nos urge a sumar y no restar fuerzas en la construcción de la cultura de la inclusión y de una ciudadanía alternativa. Nos urge, por tanto, a abandonar nuestros recintos privados, hacernos visibles con otros y con otras a quienes el sistema invisibiliza, hacer causa común sin pretender ser el centro de la plaza, lo cual supone también muchas veces, ¿verdad?, aceptar las ventajas e inconvenientes de la plaza pública con todas sus impurezas, pero también con todas las fuerzas de las sinergias al modo de la levadura en la masa, como leemos en Mateo 13, 33. Porque es en las plazas públicas y no en los cotos privados donde se juegan los intereses de las personas y los colectivos más vulnerados, donde se juega la emergencia de una humanidad y una sociedad alternativa que no puede realizarse sin el protagonismo y la participación también de los últimos. Porque los cambios sociales y los cambios estructurales son también un parto colectivo, podríamos decir. Por eso estamos urgidos y urgidas a ser, como cristianos, más cómplices con las dinámicas existenciales de la vida y con la organización de todas aquellas historias marginales o excluidas. Porque si no, a veces pareciera que la dignidad y la justicia son como dos objetos que nosotros tenemos en nuestras manos y que tenemos que entregárselos a quienes no lo tienen. Nos cuesta todavía mucho pensar en nuestras comunidades que la justicia es eso, un parto lento, colectivo, algo que nace del útero de los procesos históricos concretos, algo que no hay que dar a los pobres, sino que los excluidos, las excluidas, los pueblos, las mujeres, los indígenas, las personas migrantes saben parir. Pero un cuarto puente muy importante es el que nos lleva de la brecha de la cultura de la satisfacción al consumo, luego existo, al puente de las necesidades de sentido y el asombro ante la hondura de lo humano y del cosmos. Algunos llaman a nuestra era la era del cansancio y la satisfacción, en la que el cierre de horizontes vitales aboca a vivir en un estado permanente de estar dopados, de dopaje, ya sea con fármacos
para soportar la dureza de las condiciones de trabajo, como por ejemplo vienen denunciando las Kellys, u otro tipo de adicciones, como es la propia sociedad de consumo. Vivimos en la cultura del no pares, sigue, sigue, la cultura del zapping y del microondas, que desconfía de la fertilidad del silencio y de la receptividad. Una cultura que transfiere la felicidad a los objetos y mercancías que pueden comprarse, usar y tirar, y que termina por hacer invisible todo aquello que la cuestiona, y en la que el éxito se identifica con el modelo BVA que dice Amaya Sánchez Orozco, ¿no? El modelo capitalista BVA, blanco, varón y adinerado. Sin embargo, el ser humano somos un sujeto de deseo, y desde su deseo más fundante puede ser unificado y transformado, ya que no se agota solo en su circunstancia socioeconómica, sino que tenemos también unas necesidades de sentido, y es ahí donde puede emerger la espiritualidad. Una espiritualidad de pan y rosas, pan para tener de qué vivir y rosas para tener por qué vivir. Y las sociedades satisfechas participamos también de este reclamo. El consumo y el bienestar económico resultan insuficientes como fuentes dadoras de sentido. Por eso, en el mundo de la cibernética o de la cultura virtual, emerge también la búsqueda del ser humano por lo que hay en él y en los demás de originalidad radical, de misterio, aunque a esta búsqueda no se le pongan etiquetas religiosas. Y esto es muy importante. Esto supone, por tanto, levantar el puente de la cultura de la escucha profunda, de la personalización, del acompañar y del dejarse acompañar. Esto supone que las comunidades cristianas deberíamos ser expertas en humanidad, expertas en que nada de lo humano nos sea ajeno. Deberíamos ser compañeros y compañeras de la gente creyente o no creyente, sin etiquetas religiosas, en esa aventura existencial de vivir eligiendo la vida, como leemos en el Deuteronomio, ¿no? De vivir eligiendo también para que la vida corra en abundancia para todos, para todas, en esa tarea pendiente que es universalizar la espiritualidad. Y esto requiere de nosotras, de nuestras comunidades, una gran apertura y un gran cuidado, ¿no? Por eso, sin duda, el pluralismo religioso y la emergencia de nuevas espiritualidades son una oportunidad para nuestras comunidades para caminar con otras tradiciones espirituales, ¿no? Y hacerlo desde esa responsabilidad compartida que tenemos ante el sufrimiento humano, ante la violencia de la pobreza y ante el destrozo de la casa común. Pero el quinto puente que tenemos que levantar es el que va de la brecha de la resignación y el relativismo a la centralidad de la vida y la esperanza por encima de conceptos y abstracciones. La fe cristiana no remite nunca a respuestas abstractas, otra cosa es lo que sean los discursos eclesiales, sino a la encarnación, al espesor de la realidad donde todo se da mezclado, la vida y la muerte, el sufrimiento y la alegría, la gracia y el pecado, la generosidad más sobreabundante y la mezquindad más extrema. Podemos decir que no hay una respuesta teológica a lo que estamos viviendo que no sea diferente de la respuesta a la vida. Como señala Ivonne Guevara, lo teológico es siempre la invitación a estar conectados y presentes unos con el dolor de los otros, unos y otros, unas y otras, siempre atentas a los dolores concretos o a los sueños concretos de la gente más que a los conceptos. Es decir, lo cristiano ha de estar siempre vinculado al fortalecimiento de las tramas comunitarias, allá donde surjan, superando prejuicios y fronteras para poner en el centro de ellas a los más vulnerados y vulneradas, ¿no? Como dice el libro del Apocalipsis, hasta que no haya más llanto, ni clamor, ni dolor. Y en esto, insisto, deberíamos ser expertos, pues el Dios de Jesús es un Dios de comunión,
y de relación, y la comunidad es el lugar de su manifestación y anuncio. Ya lo sabemos, ¿no? Donde 2 o 3 estéis reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Leemos en Mateo 18. Pero quizás necesitamos recordar que en mi nombre no se refiere a la etiqueta o a los símbolos católicos, sino a quienes se identifican con los valores evangélicos, sea cual sea su credo religioso. Por eso el reino está siempre más allá de la Iglesia, y su misión no es anunciarse a sí misma, sino ser sacramento de liberación, de salvación para el mundo, ¿no? Por eso nuestras comunidades, si son cristianas, han de ser forzosamente en salida y no en repliegue, máxima en tiempo de crisis, ¿no? Por eso, dar razón de nuestra esperanza en este contexto, también desde ese realismo evangélico, no es hacerlo desde un optimismo ingenuo ni ahistórico con todo lo que está cayendo en este momento, con esta crisis descomunal que nos atraviesa, ¿no? Sino que es hacerlo desde una esperanza enlutada o una esperanza apocalíptica. Es decir, una esperanza que no es solo un horizonte ni una perspectiva de futuro, sino que es más bien una actitud teologal de cara al presente. Es decir, una actitud experta en mantener perplejidades y que nos sostiene mientras atravesamos el túnel oscuro de las metamorfosis históricas, implicándonos en ella y sin perder el ánimo. Y para ello, en este momento, las comunidades cristianas necesitamos acudir más que a los dogmas, a la mística, a los expertos y expertas en noche, ¿no? O dicho en el lenguaje de Juan de la Cruz, que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche, aquella eterna fuente que está escondida, que bien sé yo dónde tiene su manida, aunque es de noche. Las comunidades cristianas en estos momentos hemos de cultivar también el ser buceadoras en la densidad de la realidad y los corazones humanos. Rezar, como diría Etty Hillesum, esta mística contemporánea judía que murió en Auschwitz. Orar no con los ojos vueltos hacia el cielo, buscando al Dios fuera de sí mismos, sino inclinando la cabeza y hundiéndola entre las manos. Es decir, buscando a Dios por dentro y manteniéndonos en su silencio. Porque el silencio de Dios no tiene por qué identificarse con el abandono, sino también con la presencia incondicional de quien acompaña conmovido, sosteniendo sufrimientos y preguntas que no caben en ninguna palabra. El Dios de la resiliencia y el consuelo silencioso hasta el extremo. En tiempos axiales, como muchos denominan a los que estamos viviendo, el papel de los cristianos y cristianas es quizá también, como diría Etty Hillesum, es ayudar a que Dios, o lo que es lo mismo, el amor con mayúsculas, la esperanza con mayúsculas, no se apague en el mundo, no se apague en los corazones humanos. Y por eso estamos urgidos a ser sus parteros y parteras, lo cual no requiere escenarios especiales, ni necesita de templos ni de ámbitos sagrados, sino que estamos llamados a hacerlo desde la totalidad de la vida, la cotidianidad, el cuidado de las relaciones, el acompañamiento, la vida ciudadana implicada en nuestros barrios o en la vida política, en definitiva, lo que Francisco llama la amistad social. Y esto es así porque los lazos comunitarios son hoy más que nunca sacramentos de la esperanza, que nutren y sostienen las esperanzas de muchas gentes. No ser invisibles, no ser desahuciado, tener comida y material escolar para los hijos, no perder el trabajo, no estar solo. Esperanzas muchas de las cuales pasan por la materialidad de la vida y remiten a compromisos bien concretos con las 3 T's que nos recuerda el Papa Francisco: techo, tierra y trabajo. Pero también porque las tramas comunitarias son signo
de que otro mundo está siendo posible en medio de esta crisis, como señala la ecofeminista Yolanda Sáez. Las tramas comunitarias son ese lugar en los que las sumas de nuestras derrotas se convierten en esperanza por el hecho de estar juntos, juntas, y donde la suma de nuestras oscuridades se puede convertir en luz para estar en conexión y atravesar la incertidumbre, como así está sucediendo en esos momentos en muchos de nuestros barrios. Pero otra brecha importante, fundamental, que nos urge saltar, es la brecha de la devaluación, de la discriminación de las mujeres, de la discriminación de género, al puente de la comunidad de iguales y la tolerancia cero con todo lo que tiene que ver con la violencia y los abusos, ¿no? La Iglesia es la institución más androcéntrica y patriarcal que existe, por eso el que muchas mujeres permanezcamos en ella no deja de producir perplejidad, incluso a nosotras mismas, ¿no? Y por eso nos obliga también cada día a reflexionar sobre los motivos de nuestra pertenencia y a exigir reformas profundas en nuestra Iglesia en grande y en nuestras comunidades en pequeño. De ahí las revueltas de las mujeres, ¿no? La perspectiva de género y los feminismos, hoy también cuestionados, son herramientas epistemológicas fundamentales para superar este puente. La perspectiva de género y los feminismos como un modo de ser y de estar en la vida con palabra propia y como mujeres que elegimos serlo, son percibidas todavía como amenazantes en muchas comunidades cristianas y incluso demonizadas. El mito de Eva como introductora del mal en el mundo se reproduce constantemente en muchas comunidades cristianas todavía, frente a un mito falseado que no tiene que ver con la realidad histórica de María de Nazaret, frente a ese mito falseado que se exalta, que yo le llamo el de la Virgen María de azul clarito, obediente, callada, sumisa y entregada sacrificialmente a la invisibilidad y a los roles familiares y domésticos. Pero cada vez son menos las mujeres cristianas, las no cristianas por supuesto, pero cada vez son menos las mujeres cristianas a quienes este mito les significa algo, y cada vez son más las que lo señalan desde las propias experiencias cotidianas como legitimador del silencio y la subalternidad impuesta, ¿no? Como legitimador de la violencia, la pobreza y la infelicidad de las mujeres, ¿no? También existe todavía en las comunidades cristianas una antropología demasiado biologicista, podríamos decir, y trasnochada, que tampoco nos sirve a muchas mujeres de hoy, al igual que no nos sirve el discurso de la complementariedad, ni el imaginario al uso, vuelvo a decir, de la Virgen María como sucedáneo de Cristo en nuestras aspiraciones del seguimiento. Y explico esto. Las mujeres reivindicamos aquel que pone en nosotras el deseo de participar en su misión, en su proyecto, desde la comunidad de iguales, desde la plenitud de ministerios, o dicho en el lenguaje del pueblo, tareas eclesiales, aquel que se apareció a Magdalena la mañana de Pascua, reconociéndole autoridad para proclamar su palabra en el mundo y haciéndola apóstol de los apóstoles. Por eso, para superar esta brecha es fundamental que las comunidades cristianas bebamos de la sabiduría de los feminismos y en concreto de la teología feminista y de la hermenéutica de la sospecha aplicada a los textos bíblicos y que recuperemos genealogías femeninas como referentes del seguimiento a Jesús desde claves que han sido históricamente e intencionalmente silenciadas, ¿no? Pero por otro lado también hay otro puente que es urgente levantar, porque el rechazo a la diversidad sexual es también una profunda y dolorosa brecha que todavía en nuestras comunidades cristianas tenemos que saltar y puentear. La dureza de juicio y de trato hacia las personas LGTBQ y más muchas veces resulta inmisericorde, a la vez que pone de manifiesto la doble moral con que por otro lado la Iglesia oculta los abusos y la violencia que acontece en el interior de ella misma. Por eso nuestros hermanos, nuestros compañeros, ¿no?,
y cuando están en nuestras comunidades cristianas así nos lo hacen saber, las personas LGTBQ y más reclaman historizar la Iglesia o nuestras propias comunidades como comunidad de amor y no de ley, que expulsa y patologiza a los diferentes. Las personas LGTBQ y más no quieren ser perdonados por su orientación sexual, ni ser tratados como desviaciones a corregir, sino que nos desafían a las comunidades a luchar contra la violencia de la homofobia y hacerlo desde la práctica del amor y de la inclusión, desde el interior de sí misma, de nuestras propias comunidades y como signos para el mundo. Reclaman, en definitiva, no tolerancia, eso es lo mínimo, sino poder desarrollar plenamente su vocación como lo que son, como personas, y los que son creyentes, las que son creyentes, como hijos e hijas de Dios, creados a imagen y semejanza de la diversidad del amor. Pero hay un último puente al que me quiero referir, que tenemos que hacer, que es saltar de la brecha de la sociedad del descuido a la cuidadanía, a la revolución de los cuidados. Vivimos instalados en la normalidad del descuido y ojalá que esta pandemia nos sirva de despertador y nos movilice hacia un cambio de rumbo. Necesitamos tumbar esta normalidad desde una transformación radical, una revolución en nuestros estilos de vida y relación, en nuestra organización social, política y económica. Y necesitamos también desfeminizar los cuidados que gracias a las mujeres pues se han mantenido en la historia, pero los cuidados no son propios de las mujeres, los cuidados han de ser universalizables. Y en ese sentido hablo de desfeminizar los cuidados, ¿no? Nuestra cultura está construida sobre el desprecio hacia las vidas, hacia los aspectos más invisibles de la vida y también hacia las vidas que no cuentan. Desde las miles de especies que desaparecen cada año, a los millones de personas que mueren en las guerras invisibles mantenidas por el negocio de las armas, o a quienes mueren cruzando fronteras movidas por sueños que quedan truncados por la violencia de las necropolíticas, ¿no? Por eso, desde el ecofeminismo hablamos de la cuidadanía. La cuidadanía es entendida como un sistema de relaciones y de reorganización social que pone en el centro el cuidado como una categoría relacional y política, sin la cual la vida no es posible. La cuidadanía propone una auténtica revolución de los cuidados que afecta desde los ámbitos más personales y relacionales, por supuesto desde el reparto de los cuidados en casa, por ejemplo, a los más estructurales. Por ejemplo, ¿cómo es una ciudad o cómo sería una ciudad que pone los cuidados en el centro? Se preguntan, reivindican y proponen hoy los centros sociales ocupados en nuestros barrios y siempre amenazados. ¿O cómo es una política o una economía que no tenga en el centro la obtención de la máxima ganancia ni los intereses de los más ricos, sino los de los más vulnerados y vulneradas? ¿O cómo sería un sistema judicial que no tenga en el centro los intereses de las grandes fortunas, como Louis Vuitton, sino las necesidades de supervivencia de los vendedores callejeros, ¿no? Bueno, pues a todo esto hay que echarle imaginación, inteligencia y organización colectiva, y requiere un cambio de conciencia y requiere también, podríamos decir, una mística del cuidado. Y esta mística del cuidado requiere también otros imaginarios, podríamos decir, de lo que los y las creyentes llamamos Dios. Por ejemplo, como propone la teología feminista, ¿no? El misterio de una matriz cuidadosa y nutriente, ¿no? Que nos invita también a seguir recreando la vida, que pide nuestra complicidad, que nos pide que le echemos una mano en el cuidado de la vida, ¿no? Otro imaginario de Dios, ¿verdad?, que nos lleva a reconocerle como ese manantial de resiliencia, esa fuente inspiradora de creatividad que nos sostiene, que nos moviliza a la solidaridad, como en esta crisis ha movido y sostenido a tanta gente en tantas situaciones límites.
esa fuerza interior y comunitaria que nos empuja a rebuscar hasta encontrar en las cenizas del sufrimiento la esperanza, como empujó a aquellas mujeres que se encaminaron hacia el sepulcro la mañana de Pascua, aun cuando todo era tremendamente incierto. Ese misterio de amor, podríamos decir, que no se identifica con los discursos, sino con los gestos y las acciones, que no distingue entre creyentes y ateos, sino que es experto en periferias y en humanidad, más que en moralidades, como leemos en Lucas 7:36. En definitiva, un Dios ruaj, alentadora, que nos mueve a salir de nuestros propios miedos e intereses y que nos hace experimentar que solo en la proximidad y en el asombroso poder de los encuentros y los abrazos podemos ser plenamente humanos y humanas y participar del misterio de su divinidad, ¿no? Ese misterio de amor, de dignidad y cuidado con mayúscula que sostiene y alienta la fragilidad y la vulnerabilidad más extrema, poniéndose en su lugar, como leemos en Isaías 42:3, que la caña cascada no partirá y que la mecha mortecina no apagará. Un misterio de resiliencia que nos urge a tejer en común humanidad y creación nueva, apostando por buscar juntos y juntas caminos de reconciliación y transformación que hagan posible la mesa común del reino frente al banquete neoliberal que acontece hoy en nuestro mundo y que niega incluso las migajas a las más empobrecidas y vulneradas y expolia la casa común. Pero quizá, y ya para terminar así, os propongo a modo de epílogo, ¿no?, que nos agarremos de la mano de otra mística contemporánea, ¿no?, Madeleine Lebrel, testigo en las periferias francesas, activista en la resistencia nazi, cuando la ocupación de Francia, ¿no?, esta mística contemporánea, pero también de un eunuco, ¿no?, un eunuco etíope. Termino mi charla con un texto que me resulta siempre enormemente sugerente como comunidad cristiana. Y es la provocación de este texto que aparece en Hechos 8, 26, 39. Y dice así: el ángel del Señor le dijo a Felipe, en pie, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza. Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope volvía de una peregrinación a Jerusalén sentado en una carroza leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe le alcanzó de una carrera. Y paro ahí el texto. Y es que la provocación de los sures y las periferias y las fronteras son siempre una oportunidad para la fe cristiana, a la vez que una responsabilidad y un desafío. Constituyen lugares privilegiados para la revelación del misterio que los creyentes llamamos Dios. Y por eso podríamos decir que en el camino de Jerusalén, el centro, a Gaza, una frontera, y cuando hablo de fronteras no solo hablo de fronteras políticas ni geográficas, hay muchas fronteras, situaciones liminares en la cultura, ¿verdad? En ese camino de Jerusalén a Gaza, en nuestras existencias concretas, nos jugamos la revitalización de nuestra fe y nuestra esperanza. Y me sorprende siempre de este texto esa urgencia, podríamos decir, entre comillas, misionera de Felipe, esa carrera que tiene que dar por ponerse a la misma altura de quienes se sienten expulsados, de quienes están fuera de su tradición o han sido expulsados de ella, como le puede suceder al eunuco, que era de otra tradición, ¿no? Y por eso creo que una pregunta permanente en nuestras comunidades cristianas tiene que ser esta que nos recuerda esta gran mística contemporánea y activista Madeleine Lebrel cuando ella escribe esto, ¿no? Cómo derribar el muro que separa el evangelio de la gente, ¿no? Cómo devolver la buena noticia a las multitudes a quienes les es arrebatada, ¿no?
pues yo creo que esta pregunta es una pregunta permanente que tenemos que hacérnosla, porque ser cristiano, ser cristiana es estar siempre en camino, y porque, como diría Galeano, la fe es como la utopía, cuanto más te acercas, ¿verdad? Te das cuenta que más distancia hay, más camino hay para recorrer. Muchas gracias, Pepa. Qué difícil es decir algo después de escucharte. No se puede decir mejor, no se puede decir de forma más pedagógica, con un vocabulario tan rico y con tanta autenticidad, hondura y densidad, Pepa. Gracias. Y mientras vamos ordenando las preguntas que van llegando al chat, sí que me gustaría que nos comentases, además sé que lo haces muy bien, alguna crónica de periferia que has podido vivir en estos tiempos de pandemia. Posiblemente esa experiencia que nos dice que hay vida más allá de la crisis. Creo que vienes además de una concentración. Explícanos un poquito qué es el aniversario de... Adelante. Vale, pues hoy hace 3 años de la muerte de Mame Valle. Mame Valle era un compañero, un vecino que llevaba en España 8 años, no tenía papeles, era mantero, y en un acoso policial, en una de tantas corridas de la policía tras los manteros, porque como sabéis, la manta es un delito contra la propiedad intelectual, aunque en su momento dejó de serlo gracias a las luchas también de los colectivos migrantes y especialmente de los manteros, pues sufrió un ataque al corazón y murió en la calle Oso, en la puerta de su casa, ¿no? Entonces esto es todo un símbolo y era trágicamente crónica de algo esperado, ¿no? Por las condiciones en que viven los manteros en muchas ciudades, y ahora hablo en concreto en la mía, ¿no? Esto fue muy difícil para su familia, para los colectivos de los que forma parte. Esto ha sido también un estímulo muy fuerte para seguir en toda la lucha frente a la ley de extranjería, por la despenalización de la manta, con campañas como Sobrevivir no es sin delito o Regularización ya. Y Mamey es todo un símbolo, ¿no? Por un lado es un símbolo del barrio que queremos, donde se pueda convivir en esta diversidad y donde todos y todas luchemos por esto, porque todas las vidas valgan lo mismo. Y también es un símbolo de las leyes perversas, como es la ley de extranjería. Llevaba 8 años sin papeles. Él no sabía que estaba enfermo del corazón porque estaba también excluido de la asistencia sanitaria en aquel momento por las normativas que había en la Comunidad de Madrid, y también víctima de otra ley injusta como es el delito contra la propiedad intelectual, tal y además como se aplica con las penas tan fuertes que en algunos casos se aplica, ¿no? Cuando todo esto pasó, nos parecía que el barrio no iba a poder levantarse, porque hubo también muchísima violencia entre los colectivos más afectados y era como muy difícil canalizar toda aquella violencia en propuestas de lucha organizada, ¿no? Y en buscar alternativas, incluso en posibles diálogos, ¿no? Pero bueno, sin embargo, yo creo que Lavapiés también tiene esto, o sea, es un barrio con mucha historia de resistencia y de inteligencia colectiva, y hoy, pues de nuevo estábamos en esa plaza, en memoria de Mame Valle, exigiendo justicia para los manteros, exigiendo que en esta crisis no pueden quedar invisibles y al margen de las ayudas, de las mínimas ayudas que hay. No puede ser, ¿no? Y bueno, y por ahí va un poco nuestro grito. Yo creo que por ahí también he perdido la voz, ¿vale? Porque una de las consignas que pintamos era Mame y hermano, no te olvidamos, ¿no? Y yo creo en la teología del grito, creo que el silencio es importante, pero creo que quien tiene una vida de silencio y contemplativa, creo que también grita frente a las injusticias, frente a la violencia. Y bueno, yo por lo menos soy de las que grito también en las calles. Y bueno, y creo que por eso me he quedado un poco afónica. Pero os quiero contar si aún tengo tiempo. ¿Tengo tiempo, Trini, o ya hay Sí. preguntas? Hay Que preguntas, tengo pero sí, tengo, tengo cuéntanos. muchas Venga, historias otra terribles más. de la crisis, pero muchas historias maravillosas de la crisis, ¿vale? Venga. Bueno, pues voy a contar una terrible al lado de otra maravillosa, muy sencilla. Una de las cosas más terribles que estamos viviendo en la crisis y antes de la crisis es la pobreza habitacional, ¿no? Todas las historias de abuso que se han dado con los alquileres,
y incluso con las habitaciones de las personas que viven realquiladas, ¿no? Situaciones terribles, como por ejemplo un chaval mexicano que estaba muy acosado por los caseros, que le llevaron hasta perros para echarle, que tuvo la valentía, junto con los grupos que le apoyamos en el confinamiento de marzo, de poner una denuncia por acoso de alquiler, pero aun con toda la justicia de su parte, como creemos que va a ganar al juicio, estaba en una situación emocional que no podía más. Y entonces, bueno, pues a partir de una serie de asesoramientos conseguimos ayudarle a que saliera de casa durante ese confinamiento y estuvo viviendo unos meses en el local de una asociación que también tenía cocina y tal, hasta que él se recuperó emocionalmente con los grupos de cuidados, con apoyo emocional y tal. Os cuento esto como algo terrible, que hay muchas historias así, pero algo maravilloso es que unos amigos nuestros, una parejeta de africanos que estaban muy temerosos, ella estaba embarazada, muy temerosos de si el casero les iba a echar, que no tenía dinero, reciben un día la visita del casero, ellos están súper asustados y el casero les dice, no os preocupéis, sabemos cómo está todo, tranquilos, ahora mismo no necesitamos que nos paguéis ahora mismo esto, incluso les hizo una colaboración económica para, pues, por su situación de que iban a ser padres de un momento a otro, ¿no? Bueno, os digo esto por eso de que el trigo y la cizaña crecen juntos. Otra historia fuertísima es un abogado particular, yo diría mafioso, ¿vale? No doy más datos, que ha pretendido sacar a una trabajadora de hogar a la cual han despedido improcedentemente y ha tenido el valor de denunciar. Le quería sacar 700 euros por meterle una papeleta en el SMAG, por ejemplo, ¿no? Y le ha ocasionado muchos problemas, pero finalmente también desde la organización donde esa mujer está, pues otro bufete de abogados laboralistas de Madrid, amigos, compañeros, le han dicho tranquila, no te preocupes, te lo vamos a llevar nosotros, no te vamos a cobrar nada. Bueno, este tipo de cosas que crecen juntas y que son posibles también gracias a las tramas comunitarias de las que he hablado, ¿no? A las tramas comunitarias, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias, Pepa. Se me va acumulando ahora el trabajo. Parece que se va animando. Hacerte un comentario porque hay alguien que destaca el valor del lenguaje. Porque no hablas de vulnerables, sino de vulnerados y vulneradas, resultado de un sistema injusto. También se refieren a que les gustaría que explicases un poco más el Dios de la resiliencia. Lo han hecho antes de oír tu parte final, que creo que sí que lo has explicado, pero por si quieres dar alguna pincelada más. Y hay alguien que también plantea que expliques el concepto de cuidadanía. Es amar al próximo como a ti misma, a ti mismo. Explica un poquito. Vale. Bueno, sobre el Dios de la resiliencia es que necesitamos liberar, y yo creo que esta crisis lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Necesitamos liberar, purificar esa imagen de Dios que no tiene que ver nada con el Dios de Jesús, que es el Dios solucionador, el Dios mágico, ¿no? Eh, Desde una deformación también de lo que es el crucificado, ¿vale? Yo siempre digo que el cristianismo no ha de reconocer al crucificado y a los crucificados no como la última palabra del misterio de amor sobre la historia, que es la esperanza y la presencia viva, sino que lo que ha de denunciar es las cruces, ¿no? Pero todavía el cristianismo tiene una exaltación muy fuerte de las cruces y del sufrimiento, ¿no? Frente a esto, yo creo que la experiencia de Jesús, toda su trayectoria vital de Jesús de Nazaret y finalmente su juicio injusto, ¿no? Su condena y su muerte injusta y además, como diría, al modo de un antisistema, que es lo que significaban los crucificados, lo que nos muestra es que se puede amar, se puede amar hasta el final y que la resiliencia, ¿no? La capacidad de amar en las condiciones de adversidad, de mantener la dignidad, de no vendernos, de no curvarnos hacia nosotros mismos, incluso ni en las situaciones límites, de no renunciar a la utopía, esa resiliencia que sostiene a Jesús en esa situación, esa resiliencia es la resiliencia que brota con ese encuentro con lo más hondo de sí mismo, que es el misterio que llamamos Dios y que encuentra también
en la contemplación de los corazones humanos, podríamos decir, ¿no? Ese es el Dios de la resiliencia, el que no soluciona nada, sino que nos ayuda a encontrar en la profundidad de nuestra propia vida y en la profundidad de las tramas comunitarias y de los acontecimientos muchas veces esa fuerza para no renunciar, esa opción por la utopía, incluso aunque no podamos más que acariciarla con la punta de los dedos, como dice la carta a los hebreos que hicieron Abraham y Sara, ¿no? O sea, yo creo profundamente en el Dios de la resiliencia, aunque no creo en las cruces, sí creo en la resiliencia de los crucificados, y creo también que hay que acabar con los crucificados, como hizo Jesús, ponerse en su lugar para que no haya más crucificados. Creo que esa es también la utopía del cristianismo. Creo que en esta crisis, allá donde ha habido resiliencia comunitaria, como creyente que soy, otras personas no creyentes no lo nombrarían así, como creyente que soy, allí donde ha habido sostenimiento comunitario, creatividad comunitaria, resiliencia, allí ha estado lo que llamamos la fuerza del espíritu, soplando, moviendo inteligencias, moviendo sensibilidades, ¿no? Ese es el Dios de la resiliencia para mí, y es el Dios también de los místicos y de las místicas, ¿no? Sobre el termo. La cuidadanía, si queréis, sí. ¿vale? Sí, la cuidadanía, esta palabra nace de un grupo de feministas que están pintando un local, van a poner ciudadanía y de repente se equivocan y les sale cuidadanía. Y a partir de ahí se hace una reflexión, ¿no? La cuidadanía es que vivimos en culturas totalmente patriarcales, no, el porqué de la cuidadanía. Vivimos en culturas totalmente patriarcales que en esa asignación de roles y atribuciones asignan los cuidados a las mujeres y los asignan porque son invisibles. Al asignarlos a las mujeres los devalúan porque ponen toda la fuerza más que en lo reproductivo, que es el cuidado, que es el sostenimiento de la vida y que es fundamental para la vida. El patriarcado pone la fuerza en lo productivo, que es lo que hacen en general lo que hacen históricamente los varones, podríamos decir, ¿no? Hablar de cuidadanía supone reconocer que el cuidado es fundamental para la vida, que los cuidados han de ser universalizables, que los cuidados han de ser propios de los hombres y de las mujeres y que incluso muchas veces para ello quizá las mujeres tengamos que dejar de hacerlos para que se pongan en valor, que los cuidados son también un derecho y no pueden depender de quien tenga dinero para recibirlos, que los cuidados son de alguna manera la base también de la revolución del sistema capitalista, porque el sistema capitalista se sostiene en un montón de trabajos invisibles que realizan las mujeres que no están pagados o que están explotados, devaluados o mal pagados, como es el empleo doméstico, ¿no? Por ahí va esta revolución de los cuidados y esta cuidadanía, que los cuidados tienen que ser un derecho para todas las personas y que también tienen que ser también realizados por todas las personas, ¿no? No puede haber una asimetría en los cuidados, de manera que las mujeres se encargan de los cuidados y los hombres los reciben. Pero desde una reflexión, desde una perspectiva más amplia, ya no solo desde el punto de vista de los cuidados como los trabajos invisibles de la vida, sino poner el cuidado de la vida en el centro y no tanto el capital y no tanto la lógica pragmática, no tanto la explotación ni el dinero, poner los cuidados en el centro de la vida. Eso es repensar la economía, la cultura y el sistema de otra manera, ¿no? Y esto es lo que viene a significar la cuidadanía, que el centro no puede ser la libertad de mercado ni el capital, que el centro de la vida tiene que ser la vida y el cuidado, ¿no? Eso es un poco lo que significa la cuidadanía. Pepa, dos preguntas en torno a la Iglesia. Claro, alguien se pregunta que posiblemente una Iglesia patriarcal y clerical no se puede sostener durante mucho más tiempo. Pero, ¿tú qué opinas? ¿No es viable este tipo de iglesia y caerá por su propio peso o hay que darle un empujón? Hay que darle muchísimos empujones, hay que agujerearlo al máximo. Esto, o sea, yo cuando la gente dice que caerá por sí sola, me parece optimista,
¿vale? Me parece súper optimista, porque paradójicamente tengo que decir, es verdad, hay muchísima gente que abandona la iglesia, muchísimas mujeres y muy valiosas, por ejemplo, y muchísimos jóvenes, pero por otro lado, mi experiencia es que las comunidades alternativas son las que seguramente pueden desaparecer sin relevo, que no nos importa no tener relevo. Por otro lado, suscitará el espíritu otras formas de vida en común, ¿vale? Otras formas de vivir la fe de manera alternativa, más allá de lo que otros hemos intentado vivir o intentamos vivir, ¿vale? Pero que desde luego la iglesia patriarcal y clerical no va a caer si no la agujereamos como las termitas, y si Francisco desde arriba, aunque los cambios no vienen solo desde arriba, pero son importantes, tienen que venir desde arriba y desde abajo, si Francisco, además de sus buenísimas intenciones, no legisla, no hace cambios importantísimos, ¿no? Algunos está haciendo, pero queremos que haga muchos más. Y luego, por abajo, claro que hay que agujerearla, ¿no? Desde plantearnos otras formas de vivir la iglesia que no sean eclesiásticas, que ahí estamos muchas comunidades de base hace muchos años, la iglesia no es solo lo eclesiástico, ¿vale? A también cuestionar todo el aparato clerical y patriarcal que existe. No ese es el sentido de la revuelta de la iglesia. Yo le comentaba antes a Antrini que estoy en la revuelta de la iglesia y que nunca imaginé que estaría en esa batalla, ¿vale? Porque mis batallas son más desde la sociedad civil o desde el feminismo civil, pero lo que más me motivó para hacerlo es que cuando hicimos la convocatoria aparecieron un montón de mujeres jóvenes cristianas diciendo es que esto lo tenemos que cambiar, ¿no? Yo no tenía esa convicción, ni quizá la tenga tanto, ¿vale? Pero creo que es que si no lo agujereamos, esto no cae, ¿vale? Para agujerearlo no quiere decir que tengamos que estar en las estructuras eclesiásticas. Yo creo que es importantísimo abandonarlas, que es fundamental abandonarlas, ¿vale? Pero hay que denunciar, hay que hacer propuestas concretas de cambio, etcétera, etcétera. Había la otra pregunta en torno a la Iglesia, era más sobre la expectativa que podía estar generando el cambio a raíz de las nuevas aires que está trayendo el Papa Francisco. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hay motivos, hay esperanza para que realmente se dé un cambio profundo? Bueno, lo primero quizá que quiero decir es que la esperanza no la podemos tener en los papas. O sea, la esperanza cristiana va más allá del papa que en un momento sea el obispo de Roma. Creo que nuestra esperanza no puede depender de eso. Dicho eso, diré que todo lo que está siendo el liderazgo de Francisco, ahora hablo también de mí misma o de mi lugar eclesial donde me muevo, para empezar nos está dando cierta tranquilidad, ¿vale? Quiero decir que somos un poquito más reconocidos y tenemos un poquito más de aportación, ¿vale? Eso por un lado. Creo que que las aportaciones de Francisco están siendo bastante interesantes en todo lo social, ¿vale? O sea, a mí, por ejemplo, lo que me convirtió realmente a este papá, frente a mi expectativa inicial un poco desconfiada, fueron los encuentros con las organizaciones populares. Después de esos encuentros y de los primeros discursos que ahí escuché de Francisco, eso me convenció de que realmente este liderazgo eclesial iba a ir por otra línea, ¿no? En todo lo social percibo bastante esperanza, pero creo que Francisco es mucho el papa de los gestos y creo que los cambios eclesiales requieren mucho más que gestos, requieren también cambios legales profundos, por ejemplo, de derecho canónico, para empezar, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, el motu propio, ¿no? El motu propio de Francisco recientemente, donde ha quitado la palabra varón para que las mujeres podamos ser lectoras y acólitas. Por un lado es un poco ridículo, ¿no? Que hace poco una amiga feminista, jo, Pepa, bienvenidas al siglo XVII. Digo, vale, esto en sí no es significativo, preferiría que hiciera otros cambios del código del derecho canónico mucho más significativos, ¿no? Pero sí que creo que en Francisco hay una sensibilidad que por lo menos nos está, nos está permitiendo respirar de otra manera, pero creo que son bastante insuficientes. Por un lado, creo que hay que hacer un lobby de presión a las reformas de Francisco, porque creo que se encuentra con muchísimos problemas para poder llevarlas a cabo. Pero desde luego en el caso de las mujeres, creo que Francisco necesita mucho escucharnos a las mujeres, escuchar a las teólogas feministas, sentarse
y ser bastante más audaz. Yo creo que en el caso de las mujeres creo que es donde menos cambios le veo en relación a sus predecesores, aunque si bien es cierto que es el Papa que más mujeres ha nombrado en toda la historia en lugares de responsabilidad y toma de decisiones, pero sigue siendo un número extremadamente ridículo, ¿vale? O sea, es un poco ese anacronismo eclesial en el que nos movemos, ¿no? Muy bien. Ahora dos preguntas un poco de índole política. Una te la esperas seguro por los acontecimientos que estáis viviendo en Madrid. Pero vamos a empezar con una que hace alusión a las comunidades cristianas. ¿No habría que considerar el compromiso político radical como una categoría ética y teológica fundamental? La otra, para no, es, bueno, Pepa, cuéntanos un poco cómo está Madrid de agitada. Vale. O sea, el compromiso político, o sea, es que depende del sentido de lo político. El compromiso político, como amor político, como compromiso con lo común, con la polis, creo que eso es inherente a la fe cristiana. El compromiso fe-justicia creo que es inherente a la fe cristiana. Otra cosa es lo que hayamos hecho. Luego, el compromiso político desde asumir mediaciones concretas, políticas, me parece que es una opción importante, pero no diría que es la única. Yo creo que el compromiso político se hace también y se puede vivir desde un compromiso ciudadano potente, activista y militante. Creo que el compromiso político desde los partidos políticos, por ejemplo, creo que es importante, pero no lo absolutizaría. Y luego lo que sí que tengo claro es, creo que todos tenemos claro, es que el compromiso político de los cristianos no está identificado con ningún partido, pero no puede estar identificado con los privilegios de unos pocos, ¿no? Con los partidos políticos que defienden los privilegios de unos pocos y que refieren y que defienden todo lo que son los cotos privados, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí que el Evangelio tiene mucho que decir. Y en este momento a mí me resulta muy peligroso esto que hablé al principio, el cristofascismo. ¿Mm? Cristofascismo. Recuerdo todavía cuando tomaron el gobierno el PP en Andalucía, lo hicieron con una cita del Evangelio de Juan. ¿Vale? Esto es terrible. Esto es terrible, ¿no? ¿Cómo estamos Madrid? Pues muy agitado. Y bueno, y mi sector, el sector donde me muevo también muy preocupados, o sea, porque, o sea, todo el tema de la privatización de Madrid, todo el tema de la pésima gestión de esta crisis que ha hecho que se está haciendo y que está haciendo particularmente el PP, o sea, todo el abandono por parte de las instituciones de los barrios del sur, todo el desprecio también hacia estos barrios por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, esto está siendo terrible, ¿no? Y luego el susto, la preocupación que tenemos con el ascenso de la ultraderecha y su prepotencia, ¿no? O sea, nos prohíben un 8M, que en muchos barrios decidimos hacerlo porque no pedimos permiso, ¿vale? Y no nos lo podían prohibir, lo hicimos con cuidado, lo hicimos con estrategias. El mismo 8M, más de 100 mujeres también con mucho cuidado, nos movilizamos hacia las puertas del Congreso, ¿vale? Eh, pero sin embargo campean por libre las concentraciones en el barrio de Salamanca, ¿no? Entonces, esto nos preocupa muchísimo y bueno, estamos muy agitados con lo que está pasando. Yo creo que es un órdago a lo grande que ha echado Podemos y esperamos que la división de la izquierda, en este caso, pues no nos traicione, ¿vale? Esperamos que la ciudadanía nos pongamos a trabajar con más ciudadanía en nuestros barrios para hacernos cargo del momento que tenemos y lo importante que es tener otro tipo de presencia política, pero también es muy importante que los políticos, en este caso sobre todo los varones, aunque la que nos gobierna es una mujer, ¿vale? Actualmente, o sea, un poco vayan más allá de sus egos, ¿vale? Entonces, sí, es un momento delicado, pero bueno, es un órdago a lo grande, es un órdago a lo grande. Pepa, que desde la periferia, desde donde tú vives, trabajas y estás, se puede horadar, se puede
combatir y acabar con este poder excluyente? ¿Cómo? Bueno, yo creo que las periferias, o sea, las periferias por un lado son un grito frente a todo poder excluyente, ¿no? Son el grito, son el escándalo de las consecuencias de los poderes excluyentes. Y entonces estar cerca de ellas con sensibilidad te permite, te permite no quedarte indiferente, te permite no renunciar a la utopía, te permite no instalarte en el no podemos hacer nada. ¿No? A mí me gusta mucho la filósofa Marina Garcés, que tiene una frase muy bonita que dice que para quienes creen que las revoluciones no son posibles es porque están instalados en el poder, porque, porque para los que no tienen nada, ¿vale? Para los que no tienen nada, lo posible es una cárcel y hay que reinventar lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy convencida de eso. Entonces, las periferias son ese lugar donde, no, donde hay que forzar lo posible. Hay que forzar lo imposible porque lo posible no sirve. Eso por un lado. Y por otro lado, en las periferias, como digo yo, no solo hay bronca, no solo hay violencia, no solo hay injusticia. En las periferias también hay solidaridad, alternativas de vida, trabas comunitarias que te permiten también sostener la vida y que te permiten darte cuenta que si eso lo viviéramos a gran escala, pues las sociedades serían de otra manera, ¿no? Entonces, un poco las dos cosas, ¿no? Son gritos, son protesta, pero también son anuncio de que es posible desde lo pequeño vivir de otra manera, ¿no? Y también desde esa diversidad convivencial en barrios como el mío, ¿no? Pero bueno, no idealizo las periferias, pero sí que creo que no son solo bronca, no son solo denuncia, no son solo grito, aunque lo son, también son ternura, vida sumergida, solidaridad. Por ejemplo, algo muy potente que he vivido en este tiempo es como yo estoy en una organización de trabajadoras de hogar que se llama Territorio Doméstico, como las trabajadoras de hogar entre nosotras mismas, mis compañeras entre ellas mismas, cómo se han sostenido en la crisis, cómo hemos tenido asambleas a las 10 de la noche para que las internas pudieran estar enganchadas, con qué madurez colectiva hemos organizado la caja de resistencia que ha permitido que más de 15 mujeres durante 4 meses que habían sido despedidas hayan podido ir para adelante, la alegría también del encuentro en medio de los sufrimientos que tenemos, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay también vida, o sea, hay otra vida posible también en las periferias. Una última pregunta porque ya se nos ha echado el tiempo encima. Muy directa y bueno, no, yo creo que no hay que explicarla mucho más. ¿Cómo rezas? ¿Cómo rezas tú, Pepa? Bueno, rezo de muchas maneras, pero yo soy de la espiritualidad ignaciana, que hay que poner etiquetas a la espiritualidad, esa sería la mía, que un poco entendemos que la contemplación es en la acción, ¿vale? O sea, yo rezo, yo suelo pasear por las mañanas, ¿vale? El momento de la mañana muy pronto para mí es un momento como de encajarme el día, pasear y tratar de ahondar en mí, ¿vale? Y hago una cosa que hacen los aymaras, que se llama recoger los pasos, y es hacer un recorrido por algunos lugares que han sido significativos en mi vida anterior, por ejemplo, ¿no? Y tratar de escuchar qué resonancias tiene en mí, por ejemplo. Eso es una manera que tengo de rezar y situar el día, ¿no? Rezo también mucho con las historias de vida de la gente, ¿vale? Cuando escucho a las personas, que parte de mi vida también dentro del mundo de la exclusión es mucho escuchar a las personas, muchas veces las escuchas que se dan, que acontecen, son una auténtica experiencia del Dios que se me da a través de los relatos de las personas, ¿no? Y entonces, es verdad, luego necesito a veces un espacio solitario, que puede ser un espacio en mi habitación o puede ser un estar en la calle, ¿vale? Necesito reposar todo eso que he escuchado y sentirme a mí misma en eso, ¿no? Sentir qué movimientos interiores tengo, ¿no? ¿Qué surge de mí, ¿no? Yo además soy bastante libre con la expresión de mis afectos, podría decir, y entonces muchas veces lo que escucho necesito luego un tiempo para estar a solas para poder soltar mis emociones, ¿vale? No voy a llorar delante de la gente, ni de alegría, ni de pena, ni de rabia, pero sin embargo muchas veces después de escuchar a la gente, mi manera de recibir, ¿no? de procesar internamente lo que recibo, me produce esas emociones, por ejemplo, ¿no? Y luego contemplo mucho la palabra del Evangelio, ¿no? También vivo en comunidad, entonces practicamos mucho la lectura creyente de los vida, ¿no? Y luego soy una fervorosa lectora de místicas, ¿vale?
fervorosa lectora de místicas. No se puede ser, creo yo, si eres creyente es muy difícil ser política si no eres mística o místico, al igual que es muy difícil si eres una persona mística no tener una implicación política en tu vida. Entonces yo soy una lectora fervorosa de Jade Vidiamberes, por ejemplo, de Madeleine Lebrel, de Dorothy Day, de Etty Hillesum. Y entonces, bueno, pues son libros a los que recurro una y otra vez, ¿no? Al igual que a los profetas, ¿no? Soy una lectora fervorosa del profeta Isaías, por ejemplo, en concreto, o de relatos como Ruth y Noemí, ¿no? Hago silencio, pero también escribo mucho, ¿vale? Mi manera final de rezar es escribir mis mociones internas, podríamos decir, y a partir de ahí, pues también trato luego de seguir viviendo, podríamos decir, ¿no? Una Y también pena. tengo una experiencia muy fuerte de gratuidad, también os lo digo. O sea, me siento inmensamente privilegiada porque lo soy, ¿vale? Tengo una casa, tengo un grupo con el que vivo y soy feliz, tengo una economía para vivir, intento que esos privilegios estén compartidos con la gente, pero también me siento inmensamente agradecida porque para mí la fe es una fuente de resiliencia y de esperanza y de sentido. Entonces, aunque comparto mi fe con muchísima gente no creyente, pero para mí es mi mayor fuente de resiliencia y de sentido. Entonces, tengo una experiencia bastante agradecida de la vida y también practico mucho algo desde hace muchos años que digo practicar más el agradecimiento que la queja, ¿no? Creo que es más operativo y cuando haces esto como una actitud cotidiana, pues convirtiéndose como en un hábito de vida, ¿no? Muchas gracias. Decía Pepa que era una pena que se nos vaya el tiempo, pero nos dejas mucho y quiero terminar con algunos agradecimientos que nos han ido dejando en el chat. Varias personas te dan las gracias porque nos has dado muchas pistas, mucha tarea para ir haciendo. También gracias por ser tan clara. Y por mi parte, gracias Pepa, porque lo que más me gusta es escuchar de ti que de la vulnerabilidad haces potencia. Gracias, de verdad. Y termino con, bueno, diciendo que la próxima charla del Foro Gogoa será en abril sobre religión y espiritualidad con la filósofa María Toscano. Lo anunciaremos como siempre en red, en prensa y en la página web del Foro Gogoa. Muchas gracias Pepa, muchas gracias a todas y a todos los que habéis seguido esta espléndida sesión y que nos volveremos a ver. Y ojalá sea como nos decía Pepa, creando y tejiendo comunidad. Muchas gracias a vosotros y ojalá podamos vernos de otra manera, más allá de la cámara, en otra ocasión. Gracias a todas.